Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a nuestras charlas webinar de geriatría. Hoy lunes 19 horas tenemos un nuevo encuentro con un tema muy prevalente de los adultos mayores, ya sea que se encuentren en su domicilio o institucionalizados, ni que hablar en algún hospital de agudos sobre prevención y tratamiento ambulatorio de las lesiones por presión. Y como es habitual para este tema, siempre convocamos a la licenciada Zulma Candia. Ella es enfermera, trabajó muchísimo con nosotros en geriatría aquí en el hospital y ahora está dedicada principalmente a la docencia. Y es un gusto, Zulma, que estés aquí con nosotros. Sabes que te queremos un montón y siempre te tenemos presente. Por favor, hagan los comentarios que quieran. Aquí en el Zócalo va a salir nuestro mail, donde ustedes pueden mandar algún mensaje para luego recibir las preguntitas choice y así tener el certificado de asistencia por esta charla. Bueno, sin más, nuevamente, Zulma, muchísimas gracias y te escuchamos atentamente. Muchas gracias, Marcelo, gracias por la convocatoria. Como bien vos dijiste, algo muy prevalente en todas las áreas asistenciales, las lesiones por presión. Vamos a dar comienzo a la agenda de hoy, vamos a hablar vamos a repasar los estadios porque es muy importante repasarlos para poder permitirnos hacer el abordaje, el tratamiento muy escuetamente y todo lo que tengamos para presentar en cuanto a las últimas evidencias. Primeramente vamos a redefinir. Hay el panel de revisión de injuria por presión internacional redefine la terminología y esto también es muy importante a la hora de hacer las búsquedas. Anteriormente se las denominaba úlceras por decúbito, actualmente se las define como lesión por presión. ¿Qué son estos? Daños localizados en la piel y el tejido blando subyacente, generalmente sobre una prominencia ósea o relacionadas por dispositivos médicos. La lesión puede presentarse con piel intacta, ¿sí? O como una úlcera abierta. Generalmente estamos acostumbrados a ver las úlceras abiertas. Pero muy importante a la hora de hacer toda la valoración, la evaluación, es poder distinguir cuando la piel aún está intacta, es decir, el primer estadio. Entonces, vamos a repasar la clasificación. Esta va a evaluar la gravedad y va a guiar el tratamiento. Vamos a estar muy atentos a hacer una valoración integral de la piel cefalocaudal del paciente para identificar esto que es el estadio 1, el eritema que no blanquea, en la que dijimos que no hay pérdida cutánea, ¿sí? Pero sí hay cambios notorios de coloración. Acá tenemos algunas fotos, ¿no? En la zona trocanteria, es muy típico, bien redondeada, ¿no? En los talones y en la zona sacra. Hay cambios de coloración, como dijimos, hay calor local, podemos identificar edema, induración, y muy pocas veces también en la identificación o en el método identificatorio podemos encontrar como una ligera flebosis leve. ¿Cómo vamos a hacer la palpación y la búsqueda de esto? Te hago una pregunta, Zulma. Cuando Sí, vos no blanquea, ¿te referís a que haces un poco de presión y no cambia exactamente. a eso te referís? Claro, y continúa el eritema. Esto es fundamental porque generalmente en la inspección, en la valoración, no se está haciendo. Por eso yo destaco, si nosotros identificamos esto, ya sabemos que ya es una lesión por presión estadio 1, pero si no lo identificamos tempranamente, esto en horas, en días, avanza rápidamente y después nos encontramos con lesiones más profundas. Entonces la idea es esto, volver a repasar, volver a traer esto de la identificación del eritema que no blanquea. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se detecta? Vamos a hacer una ligera presión sobre la zona del eritema, ¿m? En la zona de prominencia ósea, donde ya la estamos visualizando, y cuando soltamos, acá vemos, cuando soltamos, veo que no se reperfunde. Lo que hace es mantenerse todavía la coloración. Entonces, si ese eritema se mantiene, ya está. Ya sabemos que es una lesión por presión estadio 1. Así se detecta.
Así se describe y así se valora y así también se registra en la historia clínica. Cuando hicimos estos hallazgos previamente, obviamente tenemos que hacer la identificación de riesgo, así trabajamos la prevención, y eliminar el riesgo. De esta manera trabajamos la prevención. ¿Cómo se va a prevenir? Lo que tradicionalmente ya sabemos, establecer un cuidado de cambios posturales. En cuanto a horario, pacientes que van a estar hospitalizados o que están en cama permanentemente, que no se movilizan, vamos a establecer horarios. De 2 a 3 horas va a ser la rotación durante el día y cada 4 horas permitiendo el descanso del paciente por la noche. Siempre vamos a tratar de sacarlo al paciente de la cama, de transferirlo de la cama a la silla. En la silla también hay que hacer unos determinados movimientos, no dejarlo sentado permanentemente. Él, cuando está acostado, bueno, todos los dispositivos que podemos acercar al paciente, almohadas, posicionadores, posición de la cama, si va a necesitar o no una cama, una cama traumatológica en la cual podamos hacer la movilización. Y, por ejemplo, acá traje una fotografía, si ya detectamos el eritema que no blanquea, podemos indicarle lo más simple, unas bananas de cordero para el alivio de la presión, o una espuma de hidropolímero para los talones. Y en cuanto al tratamiento local, la evidencia dice la colocación de ácidos grasos hiperoxigenados. No masajear la zona, mantenerla con emoliente, mantenerla hidratada y obviamente vuelve a existir el alivio de la presión. Y una de las cosas también que el paciente puede no quejarse por dolor, o sea, vos la tenés que ir a buscar, ¿entendés? O sea, la buscar. A ver, ¿a vos te parece? A ver, porque uno dice, bueno, nos puede estar escuchando gente que trabaja en una institución o los mismos profesionales de otra índole o hay que ir a buscarlo y hay que revisarle la piel en ese paciente que está y que las lesiones vos podés verlo hoy y quizás volvés a la semana, tenés que revisarlo de nuevo. O sea, cómo ir a la búsqueda de eso y nosotros decirle también a las cuidadoras, por lo menos cuando lo están bañando, que se fijen también. Y es la instancia precisa a la hora de la higiene del paciente, el paciente que no se moviliza, el paciente que está con niveles altos de dependencia, hay que trabajar esto de la prevención, la identificación precoz, hay que ser esto como rutina, como de todos los días, revisar todos los días al paciente, su piel en la mejor instancia es el momento de la higiene, el momento de cambio de la sábana, el momento de cambio de la ropa, ¿sí? Pero no solamente mirar, sino saber qué mirar y cómo se detecta. Eso es lo importante, como bien vos decís. ¿Y qué hacer cuando lo detectamos? Y lo primero es alivio de la presión. Esto, las evidencias científicas dicen que tarda 28 días. Si se hace todo el tratamiento adecuado, tarda 28 días en desaparecer este eritema que no blanquea. Así que prácticamente un mes. Pero está Bien. bueno, sí, porque puede aparecer en 24 horas, pero desaparece. Desaparece casi un mes, si se establecen los cuidados adecuados, si adecuamos los cuidados, la rotación, los dispositivos para alivio de la presión, bueno, en este caso lo más simple, las badanas de cordero, las espumas de hidropolímero, los ácidos grasos hiperoxigenados y todo un bagaje de cosas que hay que hacer para que esto no avance y se recupere. Más o menos 28 días es lo que establece la evidencia. Bien, y de acuerdo a la zona, ¿no? Porque no es lo mismo un eritema que no blanquea en la zona sacra, que va a estar expuesto si el paciente es incontinente, que tiene que estar también en los cuidados del cambio frecuente de pañal, ¿sí? O una zona, digamos, trocanteria, o la zona del talón, también está, es muy importante en qué zona está localizado. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Básicamente, la educación. Vía oral transmitimos los cuidados. ¿Qué son las úlceras por presión? ¿Dónde se producen? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo cambio? ¿Cómo higienizo? ¿Cómo hago la rotación y cada cuánto? Esa información verbal, pero hay que asegurarlo también con los folletos. Nosotros dentro del hospital o las áreas donde uno trabaja, generalmente están disponibles los folletos que se puedan entregar a la familia o al paciente si está consciente. Nosotros en la época de COVID
También hicimos a través de IVA TV toda una comunicación en forma digital, en forma de video, para recordar los cambios posturales a los pacientes que estaban permanentemente en cama. Podemos hacer recursos también de la tecnología, hacer las teleenfermería o telemedicina o teleconsulta a través de los videos cuando el paciente no puede asistir al consultorio o no puede venir al ambulatorio o al hospital, y nosotros podemos establecer este contacto vía teleenfermería o vía teleconsulta, y podemos asesorar y continuar haciendo las curaciones, reasegurando este tema de las curaciones si amerita, o también para la observación del paciente cefalocaudal de toda la piel, ¿no? Entonces es un recurso muy interesante, la educación, la información. Por otra parte, el asesoramiento de las superficies especiales para el manejo de la presión. ¿Qué superficie especial le vamos a indicar al paciente de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su perfil de movilidad? Por ejemplo, acá tenemos un paciente que prácticamente está siempre acostado, ya no se la puede transferir, es una paciente mía de 97 años, en la cual ella tenía periodos de agitación también, entonces le tuvimos que indicar algo tan fácil como son los flota-flota de los niños de la pileta para las barandas, recubrirlas para evitar que se lesione con las barandas. También se indicó la superficie especial para el manejo de la presión, que son las colchonetas de aire alternante, cómo colocarlas, cómo hacer la vigilancia de ese ciclo de alternancia. Hay más o menos con perfil, digamos, bastante eficientes, que son los en forma de tubo, o las que habitualmente conocemos, que son las de burbuja. Después, otro dispositivo muy importante que hay que indicar a los pacientes que sí se pueden transferir a una silla de rueda, pero que deambulan muy pocos, o con asistencia de andador, o directamente con ayuda de otra persona, o directamente ni siquiera deambulan, sino que están permanentemente en silla de rueda, se les tiene que indicar una superficie especial para la redistribución de las presiones. En pacientes que no presentan úlceras por presión, pero están en riesgo, se les puede indicar un almohadón de perfil bajo, entre 5 centímetros de ancho y 7 centímetros, no más. A los pacientes que sí ya presentan úlceras por presión, ya sea isquiáticas o en zona sacra, se les puede indicar, se les debería indicar en lo posible estos almohadones especiales, pero con un perfil de las burbujas mucho más alto, de 7 a más, de 10 a más, ¿sí? Para que realmente sea efectivo este tema de el alivio de la presión. Entonces, vuelvo a destacar, ¿cómo hacemos la intervención? Relacionado con este eritema que no blanquea, primero que no suceda. Identificar el riesgo, eliminar el riesgo, la educación, el abordaje con las diferentes tecnologías y asesorar, indicar las superficies especiales para el alivio de la presión, para el manejo de la presión, que es lo que está ocasionando estas lesiones en los pacientes con poca movilidad. Avanzamos con los estadios. Estadio 2, pérdida parcial de grosor de la piel, afecta a la epidermis, dermis o ambas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Lesiones superficiales, abrasiones, como en este caso, en la zona de prominencia ósea, o nos podemos encontrar con una ampolla, por fricción, por cizallamiento. Esta ampolla generalmente cuando lo determinamos por estadio 2 es de color claro, el plasma, el flectema está presente, pero el líquido es claro. Ahí podemos determinar que es un estadio 2. El estadio 3 es una pérdida total del grosor de la piel, hay presencia de necrosis, va a llegar hasta el tejido subcutáneo, puede llegar hasta la fascia muscular, pero no la va a traspasar. Continuando con los estadios, llegamos a lo que lamentablemente vemos con más frecuencia, que es el estadio 4. ¿Cómo llegamos hasta acá? Sería la gran pregunta. Llegamos hasta acá porque no hicimos la valoración cefalocaudal de toda la piel, todo ese recorrido, ¿sí? Y no pudimos identificar, no supimos identificar correctamente el estadio 1. No lo pudimos atajar en ese estadio, no pudimos implementar todos los cuidados
Y nuestros pacientes, por su comorbilidad, por muchos factores, lo encontramos ya en estadio 4, que es temerario. Pérdida total de grosor de la piel, destrucción extensa, necrosis, hay lesión en músculo, en tendones, vemos el periósteo, vemos cavitaciones. En realidad es temerario. Entonces, la bibliografía, las evidencias nos hablan, nos califican estas lesiones en estadio 4. Pero este aquí que podemos encontrar esto. Acá tenemos otra fotografía de una lesión por presión estadio 4 que está progresando correctamente, que ya alguien está preparando el lecho de la lesión y vemos presencia de tejido de granulación. Esto lo pongo porque identificamos una úlcera sí, por presión estadio 4, pero ya en progreso de curación. Pero no hay reversión, no es que va a pasar a ser una úlcera por presión estadio 3 y luego 2 y luego 1. No, no, no. Es una úlcera por presión estadio 4 en buena evolución. No va a dejar de ser nunca una úlcera, una lesión por presión estadio 4. Eso a la hora de describirlo van a ser los registros. Dentro de la clasificación a modo internacional y en las guías clínicas se establece también y se agrega dos cuestiones más que son las lesiones no identificables, que no las podemos identificar, o lesiones de tejidos profundos. ¿A qué se corresponde esto? Lesiones no clasificables, que no se pueden clasificar, son aquellas en las cuales está presente el tejido no viable. El tejido generalmente lo vamos a ver necrótico, seco, que va a cubrir 100% todo el contorno de la lesión y que no estimamos si es un 4 o un 3, porque hasta que no retiremos ese tejido no viable no lo vamos a poder clasificar correctamente. Eso es lo que especifica la evidencia en la bibliografía. También volvemos al tema de la ampolla, que es muy frecuente que encontramos en los talones. Cuando esa ampolla está llena de sangre o está con color púrpura o violáceo, ahí estamos en presencia de lesión de tejidos profundos, ¿sí? Ahí ya no es un estadio 2. También es como hilar un poquito finito en la observación y en la clasificación. Esto es muy importante para luego pasar al abordaje del tratamiento. Cuando vos te referías recién, el hecho que a veces uno lo encuentra con como si fuese una película costrosa, digamos así, que media necrótica y vos no sabés qué hay abajo. ¿Eh? Exactamente. Vos no Entonces, sabés qué hay abajo, si que puede haber pus, no sé, que puede haber, y a veces uno tiene la duda si se está mejorando o no, si vos no lo conociste previamente, porque si vos lo ves que va a conocer, se va achicando cada vez más y va quedando eso, y abajo hay piel sana, entre comillas, pero a veces no. claro. Por eso es muy importante tener en claro las clasificaciones y cómo lo vamos a encontrar. Bien por lo describís, a veces hay un tejido necrótico de unos diámetros, no sé, ponele 5 centímetros de diámetro, no más de 6, y que vos le indicás una cura seca, vos lo que querés hacer es indicarle que se vaya ese tejido secando más y que en algún momento se va a desprender y que probablemente si es pequeñito la piel, el cuerpo haga la regeneración del tejido y acá se pueda evolucionar correctamente. Pero muchas veces eso no pasa. Cuando yo quito esa necrosis, la realidad es que me encuentro con una tragedia, cavitado, llega hasta el hueso, inclusive, como bien vos decís, puede haber absceso, ¿sí? Pero bueno, esto es importante a título de que, de entender qué está pasando con la lesión, de clasificarla, darle un nombre y apellido, entender estas clasificaciones nos va a permitir hacer el abordaje, a ver cómo vamos a abordar. ¿Hacemos una cura tradicional? ¿Hacemos una cura avanzada de herida? Eh, eh, ¿Vamos a hacer un abordaje multidisciplinario? ¿Voy a necesitar del cirujano plástico, del dermatólogo, del enfermero experto? Es decir, pero si yo entiendo de esto, también lo puedo trabajar en lo ambulatorio perfectamente bien y también en domiciliaria, ¿sí? Y con ayuda de la familia o del cuidador principal que se anima a hacer los recambios, que se anima a hacer determinadas curaciones que nosotros le vamos a indicar. Bien.
Una vez que tenemos todo esto, esta es una planilla de elaboración propia, es como una guía, ¿eh? Es lo que yo me ayudé muchísimo en el momento que tenía el consultorio de heridas. El primer paso para elaboración, la ficha de herida, bueno, la identificación del paciente, lo básico, la edad que tiene, quién es su médico referente o quién es su enfermero referente, porque podemos tener también el enfermero referente en el cuidado del paciente. Sus antecedentes clínicos más relevantes, la diabetes, la hipertensión no controlada, la insuficiencia venosa crónica o vascular o insuficiencia cardíaca crónica avanzada o no, algún antecedente de cáncer que puede estar en remisión o por ahí está todavía en tratamiento, qué tipo de medicación, si el paciente está polimedicado, los que ya sabemos que nos va a entorpecer la fase de cicatrización probablemente sean los anticoagulantes o el uso indiscriminado de corticoides, por ejemplo. Si estuvo, ¿no?, con indicación de antibiótico, si qué resultados dio, si con eso se pudo trabajar la infección local o no. Y algo muy, pero muy importante para el abordaje de las lesiones crónicas es el entorno de cuidado, el entorno familiar, con quien vive, si está dispuesto a que nosotros lo podamos integrar en el cuidado. Muchas veces por ahí están aprensivos, no están receptivos, pero por ahí hay un cuidador de perfil doméstico que sí eh, no tiene aprensión y puede colaborar con nosotros. Eso es muy importante a la hora de la valoración y tenerlo en cuenta. Obviamente la ABD, la BDI, el grado de dependencia total, parcial o independiente del paciente. Y luego vamos, después de hacer toda esta valoración, vamos hacia la evaluación propiamente de la herida. Algo que tenemos que tener en cuenta, no tratamos úlceras, lesiones por presión, heridas crónicas. No tratamos. Tratamos pacientes con heridas crónicas, paciente con úlcera. Entonces, el abordaje es holístico, es integral. No estamos acostumbrados, no, la lesión, la úlcera, el paciente con úlcera. Entonces, a la hora de evaluar la lesión, le damos nombre y apellido, qué tipo de lesión, si es úlcera por presión, pie diabético, postraumáticas, de licencias quirúrgicas, que también se ven muchas, el grado de afectación, que ya lo dijimos, si es única o son varias las lesiones, lo vamos marcando también en el dibujito, y el tipo de lesión presente, es decir, cómo está compuesta esa herida, y en qué porcentaje, ¿no? Esto sería básicamente una guía, ¿no? Bien. ¿Qué dice la evidencia? El panel de expertos. El panel de expertos allá por el año 2004, eh, para planificar el abordaje de las heridas, trata una documentación de posicionamiento que se llama preparación del lecho de la herida. Es un enfoque sistemático que nos va a ayudar a hacer este abordaje de curación. El esquema está basado en el trabajo, bueno, de una junta consultiva internacional y vuelvo a destacar, se llama preparar el lecho de la herida. ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Nos dan otra herramienta que se llama el TIME. ¿Y qué es esto del TIME? Es un acrónimo. Ahí puse los nombres de los médicos que intervinieron aquella primera vez que establecieron esta herramienta. El doctor Flanagan y Sival, allá por el año 2004. En el 2018 se hace toda una revisión, nuevamente un consenso internacional. Saca un journal, la revista de cuidados de heridas, saca nuevamente, se publica en el año 2019, lo que se trabaja en el 2018 en la revisión del TIME, de esta herramienta que propone el Consejo Internacional. Esta herramienta va a intervenir sobre 4 áreas clínicas de las heridas. Y se agrega, acá tenemos el TIME, ¿no? Y se agrega la letra R y la letra S. ¿Qué significa esto? Esta herramienta nos va a permitir también tener en cuenta los factores de recursos que vamos a tener para el tratamiento de las heridas, estos recursos nuevos, plasma rico en plaqueta, presión tópica negativa, electroestimulación, es decir, toda la aparatología, injertos que hay, factores de crecimiento que hay, todo lo nuevo que hay, la cual también nos puede ayudar a que el paciente más rápidamente eh, llegue al punto de cicatrización de esa herida compleja.
y incorpora la S que tiene que ver con lo social, que tiene que ver en qué entorno vive el paciente, porque si bien, bueno, ahora tenemos esta serie muy, muy famosa, Nadie está solo, necesitamos del entorno también para hacer el abordaje y a buen puerto del cuidado de las lesiones. Bien, esto en cuanto a las evidencias. ¿Qué otra herramienta podemos tener? Los colores. Algo simple, no necesitamos más, sino que la observación de qué está presente en el lecho de la herida. ¿Y qué colores vamos a encontrar? Negro, amarillo, rojo o rosa. El negro hace referencia a una necrosis al tejido noviable, ese time, ese tiempo de la herida, ese tiempo de la T del tejido noviable. Puede ser fase negra húmeda, porque ya se empieza a desprender, o está flogótica, o esa fase negra seca y deshidratada. La fase amarilla, presencia de facelo, cuyo objetivo, tanto como en la fase negra como en la fase amarilla, es desbridar. Ese va a ser el primer objetivo que vamos a tener. En la fase roja, si encontramos estas lesiones en esta situación, dijimos, bueno, hay alguien que lo está tratando, hay alguien que lo está curando, hay alguien que retiró o puso los productos adecuados para desbridar ese tejido necrosado. Y por último, podemos ver en la evaluación pacientes que tienen fase rosa, que es la cicatrización, en la que también vamos a hacer la protección y también vamos a hacer los cuidados, porque ese paciente que ya tuvo una úlcera por presión por un cuadro clínico severo, en la cual no se le hizo la movilización correcta, puede volver, es una zona vulnerable, la zona de cicatriz es una zona vulnerable, por la cual también hay que proteger. Dado estos conceptos, vamos hablamos de desbridar, de quitar. Hay todo un consenso internacional. Esta revista, en la número 32, es de fácil lectura, hace el abordaje de diferentes tipos de heridas crónicas y los diferentes tipos de desbridamientos que hay, químico, desbridamiento de hidrocirugía, de quirúrgicos, cortantes, osmóticos, autolítico, es decir, describe muchos tipos de desbridamiento. La verdad que está muy bueno esta revista sobre buenas prácticas para el cuidado de las heridas y su desbridamiento. ¿Cuáles van a ser los objetivos que nosotros sí debemos tener en cuenta? ¿Por qué desbridar? Que también se puede hacer en el área ambulatoria si seleccionamos el tipo de desbridamiento autolítico, ¿sí? O con un expertise el cortante, pero bueno, eso ya requiere de una experiencia clínica previa. El objetivo es eliminar el tejido necrótico, reducir la carga bacteriana, eh, evitar que progrese de contaminación a colonización crítica o hasta infección, por eso es que tenemos que desbridar sí o sí en esa fase negra y esa fase amarilla. Eliminar la biopelícula, esta biocarga generalmente se dan en úlceras vasculares, en úlceras de miembros inferiores, ayudar a visibilizar el lecho de la herida y valorar la severidad de la lesión, aliviar la carga metabólica en la lesión y el estrés psicológico que conlleva el paciente, acortar el espacio, digamos, el proceso inflamatorio de las lesiones mediados por las bacterias que pueden estar presentes, facilitar la curación acelerando la fase de proliferación, mejorar la restauración estructural y la función de la piel, favorecer y procesar el flujo sanguíneo. Esto lo destaco porque es nuestro objetivo. Desenmascarar posibles acúmulos de exudado y absceso, que es bien lo que vos decías, saco ese tapón necrosado y me encuentro con un absceso. Permitir evaluar la profundidad de la lesión, reducir la producción de exudado, detener la pérdida de proteínas a través del constante flujo de drenaje, y drena, y sobre todo mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia, porque la familia, tener un paciente con mucho tejido necrosado y seco no tanto, pero cuando ya empieza a estar más humectado, el olor es terrible, el olor a fétido es terrible y eso entorpece la calidad de vida del paciente. Bueno, entonces, volviendo al Times y agregando la R y la S
¿sí? Acá tenemos una pequeña ejercitación con fotos. Vos sabés, Marcelo, que me encanta tener las fotos de los pacientes, las fotos de pobres pacientes que tienen estas lesiones. Si acá hacemos el abordaje con el time, ¿qué digo? ¿Qué trato? No es que lo separe, porque esto es dinámico y es continuo, pero es a fin didáctico de establecer un abordaje. La T, está en negro, tejido no viable. Y en la preparación del lecho, ¿qué tengo que hacer con esto? ¿Qué le indico como profesional? Si tengo fase negra, acá tengo fase amarilla y media negra, acá tengo en porcentaje 100% de fase amarilla. Me encuentro con esta lesión. ¿Qué hago? ¿Cómo preparo el lecho de la lesión? Limpio. Solución fisiológica y sé que tengo que desbridar. ¿Cómo voy a desbridar? Autolíticamente, geles hidroactivos, placas hidrocoloides, productos enzimáticos, lo que más estamos acostumbrados a ver o a indicar, lo básico, que es la colagenasa, el Iluxol. Control y cuidado de la perilesión es fundamental porque esta lesión todavía va a alargar mucho exudado y más la humectación que nosotros le vamos a brindar. Entonces tenemos que proteger el contorno, con película de barrera, con film protector cutáneo o crema de barrera. Vamos a indicar el alivio de la presión, por supuesto, y vamos a establecer en qué frecuencia vamos a curar, cómo vamos a recambiar, si vamos a indicarle recambiar el apósito secundario más frecuentemente o el apósito primario, que es lo que indicamos, el gel hidroactivo o la colagenasa, cada cuánto, ¿sí? Eh, Básicamente esto conlleva a la educación, a la información, porque nosotros no vivimos con el paciente, es decir, el paciente lo estamos tratando ambulatoriamente, entonces le vamos a dar las indicaciones correspondientes y vamos a citarlo nuevamente. Quizás en estadio más avanzado acercamos más las consultas, ¿sí? Bueno, esas son las estrategias de planificación de cuidados para heridas complejas. O sea, qué importante a veces entender nosotros el trabajo de ustedes, ¿no? Porque uno lo ve en ese momento. Me pasó a mí hace poquito aquí en el consultorio un señor que venía con su hijo por otra cuestión, había estado internado y se está haciendo la consulta y me muestra en el trocánter derecho toda una lesión que era un estadio 4 así de grande. O sea, y que quizás pasaba desapercibido porque nadie lo veía ahí, en un señor con un deterioro cognitivo. Exacto, Entonces, y que justo a claro. último momento, y bueno, cómo fueron llevando los sucesos y de alguna manera actuar rápidamente para ponerlos en contacto y empezar con las curaciones. Me vino a ver la semana pasada y de lo que tenía así, ahora lo tiene chiquitito así, que francamente viene mejorando, pero bueno estar muy atentos, o sea, muy atentos y no dejarlo pasar cuando uno lo ve. Y bueno, la semana que viene tiene el turno, ¿viste? Cuando se dice una cosa así, porque eso va a avanzar y rápidamente tenés que tomar una conducta. Hay que tomar una conducta. Por eso el fin de este webinar o el fin de estas plantillas es darles herramientas. Y la herramienta esta del time, de los tiempos de la herida, son básicos. Si no se entiende, si no se comprende, nosotros no podemos establecer cada cuánto y con qué frecuencia lo voy a citar al paciente o con qué frecuencia lo voy a ver. O a quién voy a derivar, quién va a ser mi equipo de salud que va a intervenir en este cuidado y en este tratamiento. Eso es fundamental. Continuando con el time, ahora vamos a ver, está como muy separado esto a fin didáctico, ¿no? Vamos a ver la I, la I. La I es la infección, pero también es tejido no viable. Acá tenemos un paciente que vemos que tiene fase roja y un tejido necrosado. Evidentemente esto está progresando para una infección local y si no se actúa a tiempo, una infección sistémica y ya es una tragedia. Este paciente, si se alcanza a ver la fotografía, está verde, presencia de pseudomonas. Entonces, en el tiempo de la herida tenemos que ameritar el cuidado del tratamiento de la infección, que para eso ustedes ya lo tienen bien en claro. El objetivo de preparación del lecho de la herida es la limpieza y el desbridamiento, el control de la infección. La indicación se amerita, se hará un cultivo y se determina qué microorganismo y indicar el antibiótico adecuado.
Pero acá la intervención del día a día o de las 2 o 3 veces de curaciones o cómo planificamos la curación es la limpieza. Acá se indica el antiséptico. Como vimos anteriormente, rutinariamente limpiamos con solución fisiológica, pero cuando identificamos esto, no vamos a limpiar solamente con solución fisiológica, la vamos a usar, pero acá es donde se indica el antiséptico, acá es donde se debe utilizar el antiséptico. Lo que la evidencia dice, para los gram negativos y los gram positivos, el antiséptico el gol estándar, digamos, que se utiliza es la clorexidina. Bien, el antibiótico tópico, acá, en esta instancia, indicamos la sulfadiacina argéntica de plata. No innecesariamente, sino cuando trabajamos este tema del time de la infección. Los cuidados de la perilesión siempre, la crema de barrera o la película de barrera, y el desbridamiento, obviamente, tenemos que continuar con el desbridamiento. Geles hidroactivos, en primera elección, o la colagenasa, se está usando mucho en otras áreas, en otros países. Creo que acá también está presente, no sé exactamente quién lo distribuye, que es el cadexomero iodado. Se utiliza para el desbridamiento en instancia de infección. Bien, y obviamente la vigilancia, ¿m? Y la educación. No lo podemos dejar de lado. Bien. Y acá nuestro paciente ya mejoró, ya está en fase de granulación, ya está en esta fase, en la M, en estimular el tejido de granulación, pero controlar la humedad. Necesitamos la cura avanzada de herida bajo el precepto de la cura en ambiente húmedo, pero un balance de humedad, no tan encharcado tampoco, lograr ese equilibrio con los cambios frecuentes de apósito. Es todo, digamos, es todo un planeamiento de estrategia y de vigilancia continua. Acá no vamos a utilizar antiséptico, acá vamos a usar solución fisiológica, vamos a continuar con la cúmula húmeda, pero vuelvo a destacar con un control del exudado, con fibras de alginato de calcio, con espumas de hidropolímero. Si la lesión es muy superficial y ya está avanzando, aproximándose a la superficie, acá podemos usar placas de hidrocoloide tranquilamente para terminar de revitalizar. Vamos a seguir protegiendo los bordes, esto es muy importante porque no se tiene en cuenta la protección de los bordes. Ven qué sanito que están los bordes, ¿eh? Esto porque alguien trabajó y se ocupó en esta zona sacra, obviamente, donde está continuamente el paciente, probablemente con incontinencia mixta, urinaria y fecal o solamente urinaria, está expuesto a la humedad. Y si no protegemos esos bordes, es una tragedia y la lesión se extiende. Y acá viene el recurso que habíamos dicho, que se agrega la R en el Times, que tiene que ver con estos recursos que nos van a ayudar a progresar más rápidamente el control del exudado y el manejo de la granulación con todos estos dispositivos que están al alcance, que están al alcance, depende también de la financiadora de salud, que pueden ser, por ejemplo, la presión tópica negativa que se puede trabajar en área ambulatoria. Justamente acá vino una paciente en el consultorio que le habían aplicado la presión tópica negativa y vino para control, ¿sí? Y esto estimula más el tejido de granulación y prontamente la cierra más rápidamente. El paciente ya está activo, camina. Bien, y la educación. Otro aspecto, ya terminamos con la herida, pero otro aspecto que no podemos dejar de lado en la evaluación, en el control, en la planificación del cuidado, es la alimentación. Para lo cual tenemos instrumentos de cribado, tenemos el MUS. El MUS está pensado para usarse en hospitales y en el ambulatorio y otros medios de atención sanitaria, como puede ser geriatría. Eh, Esto es lo que se está usando el MUS muchísimo, se va a ver en las bibliografías internacionales y las guías de práctica clínica. Nosotros tenemos el Mini Nutritional Assessment, yo el inglés no lo tengo muy bien. Esta planilla también es un recurso para el cribado de la mala nutrición o la desnutrición del paciente y esta sí tiene la evaluación de si hay presencia o no de úlceras por presión. Bien, ya finalizando, las guías clínicas sugieren un enfoque integral del manejo nutricional con las lesiones por presión, con pacientes con lesiones por presión,
Y lo que se sugiere es una ingesta calórica de entre 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, sobre kilogramo de peso, ingesta proteica entre 1,25 a 1,5, según la función renal y la clínica del paciente. Obviamente, algo que nos pasa muchísimo con los adultos mayores que no toman líquido, la hidratación adecuada y la suplementación. ¿Cuándo vamos a suplementar? Si la alimentación habitual no cubre los requerimientos nutricionales necesarios, tenemos que suplementar. Y las evidencias para las heridas crónicas sugieren productos con L-arginina, con zinc y antioxidantes, pero para los estadios 3 o 4, ¿sí? Algo que es crucial también para el proceso de curación y prevención desde nutrición es que el paciente puede estar en mayor riesgo de padecer lesiones por presión. Y algo que también lo aprendí mucho con ustedes cuando participaba en los Ateneos, es importante destacar que la colocación de sondas de alimentación en pacientes con demencia severa no se recomienda. Tampoco previene ni cura las úlceras por presión. Las personas mayores, para todo esto hay toda una revisión del Cochrane también. Las personas mayores con descenso en la función para procesar altos niveles de proteína en ausencia de la hidratación, hay que tenerlo en cuenta también, por la cual se requiere la interconsulta y el acceso al equipo multidisciplinar, como son los nutricionistas, que son los que saben más de esto, ¿no? Así que bueno, un poco ese es el paneo de lo que hay que tener en cuenta. Es mucho para trabajar en el abordaje del cuidado de estas lesiones, pero bueno, destaco de empezar a controlar vigilancia de la piel, ir en búsqueda del tema que no blanquea, así no tenemos que trabajar tanto y el paciente sobre todo no sufre. Espectacular, Zulma, como siempre. Quiero rescatar este comentario tuyo de recién, de este trabajo en equipo. ¿Entendés? O sea, yo quizás como médico lo veo, ya veo rápidamente que ese paciente requiere un trato especial, en el sentido, a ver, yo lo vi y ya era un estadio 4 y hubo que hacerle una toaleta quirúrgica para que te des una idea. Es ¿Entendés? O un tipo sea, de desbridamiento, ese es un tipo selectivo de desbridamiento, que no todos llegan. no, entonces, a ver, cómo en el circuito que tenemos nosotros, donde trabajamos con enfermería, trabajamos con dermato, trabajamos con cirugía plástica, o sea, Todo el equipo. todo el equipo y quizás un punto, a mi entender, en principio clave, estar por un lado despierto y atento que esa lesión no se nos puede pasar, o yo lo veo y no puede ir bueno, pida un turno en 10 días al consultorio. O sea, No, es claro, claro. toda una estrategia de manejo que me parece que es clave resaltar y que independientemente de la puerta que golpee el paciente, que entró en mi consultorio, entró en el tuyo o entró en otro, estar, y sí, todos los que nos están viendo acá, qué importante es en geriatría per se es trabajar en equipo. Entonces, y obviamente este tipo de lesiones, por eso es súper clave que se generen un equipo, que sepan quién se dedica preferentemente en los lugares de trabajo de cada uno de ustedes. Me parece que esto es importante a la luz de detectarlo por un lado y manejarlo por el otro de la mejor manera posible. Así que bueno, te agradecemos un montón, Zulma. Hagan los comentarios y preguntas que quieran. Aquí nuevamente va a salir en el Zócalo el mail para que hagan comentarios y desde ya luego recibir las preguntitas choice y así obtener el certificado. Así que bueno, sin más, los despedimos a todos. Un abrazo grande. Gracias, Zulma, por estar con nosotros. Gracias a vos y a Y la nos, audiencia. y nos volvemos a ver el lunes próximo a las 19 horas con una nueva charla de nuestro webinar en geriatría. Bueno, un abrazo grande.